Solemos ser despistados, poco puntuales y poco cumplidores por naturaleza. Cuando además me invitaron a hablar desde la filosofía, yo entiendo que se arriesgaron porque, bueno, ya saben que nos gusta mucho utilizar palabras largas, complejas y citas sesudas. Yo he intentado hacer un cierto apartamiento de todo esto, a riesgo quizá de simplificar algunos conceptos que, bueno, si hay algún filósofo en la sala, que intuyo que sí, les ruego también que me disculpen por anticipado, y me gustaría que esto se entendiera más como una invitación al inicio de la filosofía en su relación con las series y con el problema de la identidad, que yo creo que es un tema fascinante, ¿no? A mí me gusta mucho comenzar por aquí, comenzar por este cuadro de Velázquez y su relación bastarda, nunca mejor dicho, con Tyrion Lannister, ¿no? Lo que Velázquez hace es, en un reino donde él es la máxima autoridad en pintura y se le encarga que haga cuadros bufonescos para reírse de esos otros que una monarquía mediocre tiene a su alrededor, lo que él hace es dotar de una dignidad impresionante a esos sujetos a los que retrata, ¿no? Claro, el problema uno de los muchos problemas que tiene la imagen audiovisual en general desde un punto de vista ético es que está herida de otro, es decir, es que se ha utilizado mucho para segregar, para justificar asesinatos, para generar diferencias. No es un arma inocente. Das in omne libem, por ejemplo, fue una propuesta del Tercer Reich audiovisual para justificar por qué había que exterminar masivamente a gente, enfermos con discapacidad o sujetos con discapacidad mental. Esta herida, que ocurre al hilo del año 41, no se restablece, fíjense, hasta el 61, cuando un documentalista, 62, Bruce Vail, por primera vez introduce una cámara en un centro de trabajo y de integración para menores con discapacidad, y les devuelve 20 años después el estatuto de sujetos que les había robado la imagen del Tercer Reich. Claro, si las imágenes construyen la realidad, mi primer paso es pensar que efectivamente las series construyen la realidad, nos construyen como sujetos y son responsables, y por eso decía antes que Raquel me había hecho un pase estupendo para empezar, porque al final las series lo que hacen es darnos marcos de significación muy potentes y en ocasiones, por supuesto, extraordinariamente complicados. Para hablar de la identidad y de cómo construimos nuestra identidad alrededor del fenómeno serial o de la ficción televisiva, creo que hay, o por lo menos para mí ha sido muy útil diferenciar como entre estas dos ideas, ¿no? Lo que yo considero que soy, lo que soy, cuando antes me ha encantado porque terminabas diciendo algo así como que la protagonista al final era esto, o en varios momentos se preguntaba si era esto, si podía ser aquello. Claro, el problema que nos hacemos desde la filosofía es un problema anterior, que es qué significa ser. O sea, cuando yo digo yo soy esto, el problema no es el esto, sino el soy, qué soy, ¿no? Y cómo el otro es una especie como de, digamos, de china en el zapato del pensamiento, ¿no? Para entender un poco, para trazar la línea por la que vamos a discurrir, creo que hay una lógica que voy a intentar explicar muy rápidamente, ya digo, simplificando mucho, pero que creo que es fundamental, que es el salto que damos entre la noción de categoría y la noción de identitario. Por eso he metido la palabreja esta aquí en el título. ¿Esto qué significa? Haciendo una metafísica muy rara, y enseguida se lo voy a explicar con Lost, que es mucho más divertido. Cuando generamos sistemas categoriales, Aristóteles / Kant, básicamente lo que hacemos es colocar una cosa ahí y decir, vale, esto tiene una serie de categorías, esto tiene un peso, un color, una textura, una funda, hasta ahí la metafísica. Claro, en el siglo XX la noción de categoría resultará inútil y llegará Heidegger y dirá, hay que introducir otra cosa más, que es la noción de identitario, porque no todo lo que haya a nuestro alrededor es categoría. Por ejemplo, un cuerpo que haya a mi lado no es un objeto, no es una categoría. Claro, esto para entenderlo, a mí Lost me pareció maravilloso para entender este debate, ¿no? Porque Lost al final es una serie de gente que llega a una isla, llega a un mundo, utilizo esta palabra aquí con toda mi intención, que no comprende. Y es la pregunta de Leibniz, ¿no? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es decir, yo estoy aquí en la isla, ¿esta isla qué significa? ¿Cómo funciono con los objetos? ¿Cómo interactúo? ¿Cómo sobrevivo? La famosa frase, ¿no? La isla tiene sus razones. Y además aquí me voy a tirar a la piscina, luego me linchan. Yo soy un gran defensor del final de Lost. Lo defiendo contra viento y marea. Porque me parece que responde a la pregunta metafísica. No del todo cerrado, pero responde. Eso, si quieren, para el turno de preguntas acepto insultos, ¿no?
¿Dónde está el cambio, no? O sea, ¿cuál es la primera característica de esta especie como de estar en la isla, que al final es nuestra relación con la realidad, ¿no? Nosotros estamos aquí, pero tampoco está muy claro para qué estamos aquí. Pues la primera noción, y aquí ya sé que me pongo heideggeriano, es el tiempo. Y es un tiempo que además a mí me fascina cómo se observa en la ficción televisiva, porque cuando de pronto miramos cómo nos relacionamos con las series, es una relación que se basa en el tiempo. Es decir, estamos 6 años de nuestra vida, 5 años de nuestra vida acompañando a unos personajes, viviendo con ellos una serie de cosas y manteniendo un diálogo. O sea, esto la primera vez que yo lo experimenté fue con Los Soprano. No sé si recuerdan, al final de la última temporada, no es un spoiler, pero casi, el hijo de Tony Soprano intenta suicidarse. Y en ese momento yo lo primero que pensé fue, pero si a ese niño le he visto yo de crío. O sea, le he visto comiendo en la cocina y tal, y de pronto ahora está lanzándose a una piscina intentando suicidarse. Esa curva espaciotemporal me parece súper interesante porque nos permite ver claramente que hay algo más allá del relato o de cómo vivimos el relato que tiene que ver con el orden del tiempo, y que yo creo que está muy bien explicitado en ese final, en este también otro polémico final de Los Soprano, que es la mirada de James Gandolfini a cámara y un corte en negro. Entonces, de pronto, ahí hay que responder, y uno se mete en internet y hay miles de foros, ¿no? Pues ¿está muerto? ¿No está muerto? ¿Le matan? ¿No le matan? ¿El tiempo cíclico porque se come un aro de cebolla? Esto lo he leído. Dice, bueno, bien, vale. No, la serie no responde. La isla tampoco respondió. Y dudo mucho que alguien pueda tener una respuesta absolutamente cerrada, ¿no? Luego, siguiendo a Heidegger, empezamos a ver que ese yo soy tiene que ver con estos dos parámetros: mi mundo, la isla en la que habito, por así decirlo, en la que he aterrizado, y mi tiempo, ese tiempo que va pasando mientras yo voy viendo capítulos. Pero además hay más cosas. ¿Qué más cosas hay? Vivimos en un mundo de interacción con los objetos, y esto aquí me respondo o me voy a Breaking Bad, ¿no? Somos la manera en la que actuamos con las cosas, somos la manera en la que nos apasionan las cosas, somos la manera en la que nos valemos de las cosas, ¿no? En el primer capítulo de Breaking Bad, si no me equivoco, hay una escena estupenda de Heisenberg dando una clase frente a un montón de alumnos aburridos, y por la relación que él mantiene con los objetos puedes decir perfectamente cómo es su mundo, puedes decir quién es, respondiendo a esa pregunta inicial, puedes decir quién es. Esa misma relación con los objetos creo que también se aprecia exquisitamente bien en el opening de Dexter, cuando de pronto nos obligamos a ver todas las caras posibles. Esto es casi un guiño fenomenológico, ¿no? Todas las caras posibles que tiene ese mundo en el que nos movemos y en el que estamos rodeados, ¿no? Y luego hay una tercera idea que creo que merece la pena sacar de Ser y Tiempo, que es la cuestión del horizonte de sucesos. Es decir, yo esto lo aprendí muy bien en el episodio de las lluvias de Castemere, de Juego de Tronos, concretamente en el final, y aquí sí que voy a poner un minutito la secuencia, porque de verdad merece, creo, mucho la pena para entender qué es un horizonte de sucesos y cómo funciona. Bueno, las lluvias de Castemere es un episodio que habla, entre otras muchas cosas, sobre cómo lo que podemos ser en un momento dado desaparece, y cómo lo que somos tiene que ver con cadenas significantes que se extienden en el tiempo. Cuando yo vi el episodio sin haberme leído los libros, eso es importante decirlo, ¿no? Luego ya me los leí después. Esto no está en las novelas, este detalle. En un momento dado, antes de esa gran masacre final, se introduce la idea de la continuidad temporal, es decir, se abre un horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es todo lo que puede pasar en mi vida, cada acción que yo hago, hacia dónde me puede llevar, todo ese mosaico de posibilidades. Yo no puedo salir volando, no está en mi horizonte de sucesos. Puede que aparezca alguien por detrás y me corte la garganta, eso sí está en mi horizonte de sucesos. Heidegger dice que lo único que hay en todos los horizontes de sucesos, lo único que sé de verdad que me va a pasar, es que me voy a morir. Chimpún. Pero esto
tiene que ver con la manera en la que yo me relaciono con esas cadenas de significación que tienen que ver con la herencia, que tienen que ver con la pertenencia, que tienen que ver con la relación con los hijos, con los padres, con esto que se comentaba un poco en la intervención de la doctora Lacalle al principio de la mañana, y que al final, y esto es lo que a mí más me interesa del capítulo, más allá de los galones de sangre que se tiran por el suelo, se cierra en un campo vacío. A mí me interesa especialmente ese momento en el que el director deja que haya 3 segundos de campo vacío al final del capítulo. Ese campo vacío, al igual que el fundido negro en Los Soprano, pero de esta manera, quizá de manera más brutal, lo que te permite experimentar es no solo la sorpresa típica de la serie de ¡ostras! Se acaban de cargar a mi personaje favorito, sino la sensación de angustia que provoca ese vacío sin significación frente al hecho de la muerte. Es decir, aquí podemos pasar al siguiente capítulo. En la vida real no. En la vida real llega el campo vacío y chimpún. Luego, este es un poco como el marco en el que se mueve el problema de la identidad. Con un matiz. Si nosotros nos quedamos en esta primera capa de significación, que es la heideggeriana, podremos decir lo que son los identitarios, pero no podremos decir lo que es la identidad, porque, y aquí está mi apuesta teórica, la identidad requiere de un otro. Si no hay un otro, no podemos hablar de identidad. Si no hay una relación con el otro, no es justo hablar de identidad. Estamos hablando, y ahora lo veremos, de trampa narcisista, ¿no? Dentro de la imagen audiovisual hay como 2 grandes teorías que se relacionan con respecto al funcionamiento del rostro del otro. Esto quiere decir, cuando nosotros metemos un rostro en pantalla y generamos un personaje que es un otro, ¿qué estamos haciendo con ese rostro, ¿no? Y creo que las 2 son extraordinariamente interesantes. La primera es la de Deleuze, situada en la imagen-tiempo, que es ya saben, el doblete, este imagen-tiempo, imagen-movimiento, que es un libro del que se habla mucho y se lee muy poco, y sobre todo se piensa menos porque es un libro extraordinariamente complicado. Pero dice una cosa maravillosa. En un momento dado habla de la imagen-afección, que es lo que él llama la imagen-afección o imagen-rostro, y él dice, cuando tú pones un rostro en pantalla, lo que generas es un movimiento en el resto de personajes. Es decir, el director que sabe, voy a reformularlo mejor, el director que sabe poner un rostro en pantalla es el que sabe mover a los demás personajes en la acción. Si tú metes un rostro en pantalla y no hay una acción, no hay algo que cambia, no hay una llamada a un acontecimiento, entonces es que ese rostro no funciona, está mal metido, ¿vale? Ejemplo clásico, en la serie que Bergman dirigió de Secretos de un matrimonio, para no hablar solamente de serialidad contemporánea y norteamericana, el funcionamiento del rostro de los personajes es fundamental, absolutamente fundamental, y de hecho el uso que él hace del zoom sobre el rostro de Lee Bullman, por ejemplo, como elemento que hace que explote el relato, lo que hace realmente que cambien las cosas dentro del relato es el rostro de Lee Bullman, más incluso que las palabras, ¿no? Frente a esto está Levinas. Levinas habla menos de cine, desde luego no habla nada de series, pero tiene alguna pincelada entre su bibliografía. Y Levinas hace un segundo movimiento y dice que el rostro del otro es límite. El rostro del otro solamente se puede entender como límite. Es decir, el rostro del otro es la verdad ética, es donde yo me choco y es ante donde yo tengo que dar cuentas. ¿Y quién es ese otro? Levinas lo dice con toda claridad. El otro es el enfermo, el otro es la viuda, el otro es el extranjero. Chimpún. Y a partir de ahí podemos empezar a jugar con las palabras, ¿no? Cuando no se sigue ese rostro del otro, lo que se cae es el delirio narcisista. Llega el delirio narcisista. Pensar que uno es el centro del universo y que sus objetos, como decía antes al hilo de Breaking Bad, y que su isla es el punto sobre el que se vertebra todo. Si quieren ver una buena formulación en imágenes, yo les aseguro... A ver, un segundín, si mi ratón me deja, que no sé si me está dejando mucho. Ahí. Yo les aseguro que una buena pista para entender esto podría estar en esta secuencia tan divertida y tan clara de Sorrentino. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the
And I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Bueno, les aseguro que introduzco esta escena y enseguida lo van a ver sin ningún tipo de ánimo provocador, sino todo lo contrario. Pío XIII es un personaje, no sé si han visto la serie, es una serie extraordinariamente interesante. Pío XIII es un personaje que está atrapado en su trampa narcisista literalmente. Es un tipo que tiene una herida en el pasado y que automáticamente empieza a reproducir todas las resonancias de esa herida, con la mala suerte de que ocupa el mayor cargo de responsabilidad dentro de la Iglesia Católica y proyecta toda esa frustración con respecto a una cierta idea teológica. Claro, la trampa de Pío XIII es la trampa de los objetos, es la trampa de las malas palabras, es la trampa de no introducir al otro en la ecuación del dolor propio. De hecho, la serie comienza con la primera vez que se escribe el nombre de la serie se hace con esta precisión, tachándole el rostro. Él finge esa sonrisa que quiere ofrecer a sus creyentes, pero como él es un rostro que no incorpora a ningún otro, la enunciación le tacha e incorpora su nombre por encima del de él. Además, fíjense que la contemplación de él está como muy bien jugada en tema de puesta en escena, ¿no? Los demás le miran y la escena está pensada para que nosotros veamos cómo los demás le miran y, ojo, esto es súper interesante, para que el espectador caiga en la trampa visual de quedarse fascinado frente a esa especie como de despliegue. Claro, la serie evoluciona y en el capítulo 8 ocurre algo absolutamente maravilloso, que es el momento en el que se introduce el otro, ¿no? Que es la gran evolución de... You will become guilty. Pío XIII acude a África a una especie como de acto multitudinario, la gente espera que él hable y lo que ocurre es esto. This is the Vicar of Christ, Pope Pius XIII, speaking to you now. Brothers and sisters, I want to be perfectly clear with you. I visited your country and I've seen dead bodies lying on the ground, hunger, blood, thirst, and poverty. All these things are the offspring of the war and violence that has clutched your land for 12 years now. I won't say the names of those who are guilty of this. There are too many of them. We are all guilty. We are all guilty of war and death. Always. In the same way, we can all be guilty of peace. Always. I ask this of you on bended knee. I'm ready to die for you, if only you will become guilty of peace. I always say to the children who write me from all over the world, think about all the things you like. That is God. Children like all sorts of things, but none of them have ever written that what they like is war. Now look at whoever is next to you. En el momento en el que se Look at them with eyes of joy. cercano, entra la música. And remember what Saint Augustine said. If you want to see God, you have the means to do it. Found a way to let you in, but I never really had a doubt. God is love. I, on the other hand, won't speak to you about God until there's peace. Because God is peace, and peace is God. It's a risk that I'm taking. Give me peace, I ain't never gonna shut you out. and I'll give you God. Everywhere I'm looking now, surrounded by You know how wonderful peace is. baby, You have no idea of how disconcerting peace can be. you're my saving grace. You're everything I need and more. And
that I know. Bueno, la secuencia desde Because luego I saw it when I was 8 years old. es absolutamente asombrosa. Yo reconozco que la primera vez que la vi, pop, lagrimones directos, porque vi que había una sutura, vi que Sorrentino había apostado, que es un autor que además no es creyente, pero había apostado por reivindicar la figura del otro desde un punto de vista exclusivamente visual, es decir, reivindicar al pueblo, reivindicar a los líderes de opinión como responsables del otro, reivindicar a los soldados con esos planos donde les escruta, donde se pregunta por ellos, la cámara se está preguntando por ellos, ¿no? Hay un detalle que a mí me fascina cuando comparo las dos escenas que para mí son las escenas clave para entender la evolución de Pío XIII. En la primera, él está por delante de la cruz y en la segunda, él deviene cruz. En la primera, él se ofrece para fascinar a los demás, para convertirse en símbolo de poder. En la segunda, él se aparta de la mirada de los demás para construir una auténtica llamada hacia el otro. Y esta, no spoileo, pero esta es la última imagen de la serie. Claro, es extraordinario cuando uno atraviesa el espacio de estos 10 capítulos que hay entre una imagen y otra y se da cuenta del esfuerzo que realiza Sorrentino para hilvanar esto, ¿no? Voy terminando. Cuando hablamos de series tenemos un problema muy gordo y es que ese aparato, ahora ya no, porque bueno, en fin, pero en general, ese aparato que nos propone las series como mecanismo de pensamiento también se utiliza para vender lágrimas y para vender rostros y para utilizarlo para convencernos de que hay niveles de sufrimiento que en realidad solamente son espectáculo. Frente a esto, yo la mejor respuesta que he encontrado con diferencia ha sido Julia. Julia es para mí lo más maravilloso, y lo he puesto y he escrito varios textos sobre ello, es lo más maravilloso que ha ocurrido desde que ha comenzado el año en el mundo de las series. Ni HBO, ni Netflix, ni Narcos, ni nada. Julia. Julia, seguro que la conocen, es la muñeca autista de Barrio Sésamo. Es la primera vez que un personaje, o por lo menos la primera vez que en una ficción infantil se diseña todo un personaje y se levanta y se construye para hacer una inclusión absolutamente clara y brutal del otro. Así que, resumiendo, yo lo que les quería contar hoy es que de las series hemos aprendido que el mundo, tomado en sí mismo, es un enigma que nos fuerza a construirnos una cierta manera de habitar. Que la ciencia descompone ese misterio, pero que al hacerlo corre el peligro de dejar fuera la problemática del sentido. Que ese sentido únicamente se encarna en el otro, en ese otro que nos precede y ese otro al que le queremos legar algo. Y que ese legado únicamente es completo cuando se construye más allá del yo y se concreta en un gesto que se pone al servicio real de aquellos que son exiliados, no representados o humillados por la historia en general. Muchas gracias. ¿Pierde tiempo? Absolutamente. Espero no haber sido especialmente críptico en los... Estamos todos como... Sí, unos minutos, ¿no? Pero igual... Bueno, más que pregunta, una petición. Me gustaría escuchar tu defensa del final de Lost. y consta que yo también soy defensora del final de Lost. Y la necesito, ¿sabes? Porque a veces no tengo argumentos. No, a ver, yo es una guerra que ya doy por perdida desde hace muchos años. Pero bueno, sigo. Las guerras que merece la pena hay que perderlas una y otra vez, no hay problema por ello. El final de Lost a mí me parece que es una toma de posición del equipo de creación de la serie, porque durante toda la serie hay una tensión que se repite temporada tras temporada y que se puede, digamos, seguir perfectamente, que es la oposición entre creencia y ciencia. Punto. Y constantemente, si uno analiza, hay pares de personajes, no solamente Locke y Jack, sino en la segunda temporada creo que había un momento en el que uno de los personajes quiere construir una iglesia, el otro se niega, no sé qué, o sea, se puede topografiar como muy bien, claro, la oposición entre la ciencia como
explicación de conocimiento, es decir, los números, todo esto tiene una explicación, no, todo tiene que tener una explicación, todo está cerrado, y la creencia como respuesta al sentido, o sea, como el ¿qué quiere la isla? La isla no quiere que tú te aprendas unos números, tontolaba. Cuidado. Claro, el final de Lost responde a esa pregunta, pero ojo, no responde desde la ciencia, que era lo que todo el mundo estaba esperando, mediante una clausura de relato. Todo el mundo estaba esperando una clausura de relato cuando estaba utilizando cosas de fractalidad, de tiempo cuántico, de cosas que son absolutamente incomprensibles, pero esperaban que de pronto alguien les explicara qué era la estatua de 4 dedos. Claro, la pregunta de Lost no es qué significa la estatua de 4 dedos. Otra cosa es que la última temporada en general sea narrativamente un desastre absoluto, que lo es. Y cuando se meten a hacer cosas tipo Tigre y Dragón filosóficas, mal, todo mal. Pero claro, a mí el hecho de que de pronto se haga una apuesta por la creencia, que además es inclusiva porque incorpora símbolos de absolutamente todas no, pero de las religiones mayoritarias, cuando tú analizas la escena ves que están todas allí puestas, al final habla de trascendencia, habla de apuesta y además es un final que es feliz. Y claro, eso no gusta hoy en día, eso de los finales felices se sienta muy mal, ¿no? Que te digan que las cosas pueden tener un sentido que no sea exclusivamente científico. Cuidado con este tema, ¿no? Nos molesta mucho. Entonces, claro, los que transitaron Lost desde la lógica de encontrar una solución a todos los enigmas, desde luego no van a disfrutar jamás en la vida del final, y me parece muy bien que esos se enfaden y patalen, pero yo creo que las preguntas de Lost iban por otro lado, o mi experiencia como espectador de Lost desde luego fue por otro lado. Voy a hacer una pregunta. Realmente me parece que bueno, muchísimas gracias por tu intervención, Jara, por delante. Me ha parecido realmente interesante, creo que hay muchísimo contenido. Y voy a hacer una pregunta muy inocente en ese sentido. Si tuvieras que quedarte, no es desafiante, la pregunta, ni mucho menos. Si tuvieras que quedarte con alguna aproximación dentro de la serie contemporánea al otro, si tuvieras que seleccionar solo una, ¿cuál harías y por qué? Madre mía, es extraordinariamente compleja. Aparte de Julia, sacando a Julia de la ecuación, yo te diría que a Julia, pero más allá de Julia, la más certera a mí me ha parecido de John Pope, la más certera, porque también es la más incómoda y la más difícil de pensar. Luego me parece que hay cosas extraordinariamente interesantes desperdigadas por The Wire o desperdigadas por Breaking Bad y que se pueden rescatar. Juego de Tronos no. A mí Juego de Tronos es una serie que me apasiona, pero me parece que el problema principal que tiene es que el núcleo de Juego de Tronos está en la destrucción del otro. Fernández Mayo decía en un artículo muy interesante que Juego de Tronos no era una serie, era un spoiler, porque al final se ha convertido como en un juego de vamos a ver quién muere ahora, cómo se destruye y cómo generamos mayor goce escópico a base de la destrucción del otro. Lo que pasa es que está Tyrion, y a mí Tyrion me parece que es una apuesta sobre la que se sustenta muy bien esa especie como de construcción, posible construcción ética, digamos. Pero yo me quedaría con The Young Pope, la verdad. Yo estoy dándole vueltas a esto que has hablado, todavía no sé muy bien cómo articularlo, voy a intentarlo. La cuestión es que la secuencia que elegiste de John Pope a mí me pareció fascinante también en su momento. Y además por una razón narrativa de construcción de relato, de cómo en ese momento la empatía cambia, ¿no? Me parece que en ese sentido también conecta con el final, que no spoileamos y demás, pero hay algo que tiene que ver con esa recepción de la voz acusmática que se convierte en otra cosa y que el propio espectador me da la sensación de que entra a formar parte del otro, ¿no? Porque en esa alteridad no sé muy bien cómo tú interpretas eso desde un punto de vista filosófico, porque hay una vuelta de tuerca ahí, sí, ¿no? Hay sí. Esa representación de las caras, de los rostros, que es como un documental de la propia ficción, trasciende, va más allá del propio relato, ¿no? Hay un punto de relax y sí. No sé muy bien cómo llegar a ver, interpretarlo. Yo lo leo haciendo un pequeño quiebro. Yo creo que, y además creo que es una de los motivos de funcionamiento al principio de la serie, me interesa mucho la negación de Pío XIII a tener rostro.
porque te lo venden como un mecanismo de marketing y te lo venden como una especie como de lógica molona de hoy Daft Punk no tiene rostro tal, y entonces además introduce al personaje de la tipa esta que lee marketing, no sé qué. Claro, primero, hay una lectura ahí que tiene que ver con lo inefable, con lo que no se puede representar. Pío XIII se pone en la lógica de lo inefable, él quiere ser lo inefable. Pero claro, cuando llegas a San Agustín ya no puede ser lo inefable. Entonces sí que es verdad que hay como una especie de juego en torno a la voz en off y al hecho de la omnisciencia, pero yo más que poner al espectador ahí, yo le pongo en la posición del que es interpelado por esa voz. Es decir, yo creo que lo que hace Sorrentino ahí, mi intuición, o por lo menos lo que creo que la Enunciación está proponiendo, es que nosotros desbrocemos el choque que hay entre las imágenes y la voz. Es decir, los gestos de esa gente que está ahí, ¿no? Cuando dice, yo no diré los culpables, y la cámara te mete al dictador en primer plano, dices tú, esto es una genialidad, claro, claro. Pío XIII no puede decirlo, pero Sorrentino sí, la Anunciación sí que puede decirlo. Si ese hubiera sido el final de la serie, pues hubiera dicho, pues qué buen cierre, qué bonito, ¿no? Pero no, porque el final de la serie implica que hay o sea, que no puedes, vale, voy a decirlo en toda su barbaridad, en toda su brutalidad, no puedes llegar al otro si tú no tienes un rostro. Es decir, el otro no puedes llegar desde la omnisciencia y tal, porque al final el contacto con el otro necesita un abrazo, necesita que tú estés ahí. Y hay una frase del monólogo final de Pío XIII, tampoco es spoiler, pero creo que es extraordinaria, que es, pronto os podré abrazar a todos. Y ahí dije yo, ahí está la clave ahí, o sea, esa es la llave para abrir todo lo demás. Sí, es la confrontación, ¿no? O sea, claro. Es la necesidad de... Es que aquí hay otro tema, que es el tema de la encarnación del cuerpo. Es decir, ser rostro es ser cuerpo, y el otro es un cuerpo. Y las palabras y los programas ideológicos no salvan al otro. Te ayudan a ti, o al otro le pueden ayudar, pero lo que tienes que salvar es el cuerpo del otro, que es el que está pasando hambre, el que está pasando frío, el que tiene una discapacidad o el que sea. Es un cuerpo, está encarnado. Bueno, seguiría, pero me parece que voy a... A ti, por favor. A ver, yo te querría abrir un melón filosófico con solo 2 palabras: The Leftovers. ¿Cómo? The Leftovers. The Leftovers. Madre mía. A ver, es que yo no la he trabajado en profundidad de Leftovers, He visto cosas, me interesa un poco lo que es la lógica del fin del mundo y de toda esta historia que propone, o de los elegidos, o de la sección del tiempo y tal. A ver, para pensar esta cuestión, mi impresión es que es una serie, y no la he terminado de ver tampoco, es que es una serie un poco catastrofista, y en algunas ocasiones se recrea demasiado en elementos escatológicos que no terminan de hacer que el relato avance, en mi opinión. Cuando trazamos esa especie como de lógica apocalíptica, es que claro, yo no soy ningún experto en esto, pero la frontera, el límite del apocalipsis, yo creo que vale, ya sé cómo hilarlo. The Leftovers forma parte como de una tradición de textos que en un momento histórico determinado, hace muy poquito, hace 5 o 6 años, se ponen de moda y empiezan a explorar el tema del apocalipsis. Melancolía, flash forward, etcétera, etcétera, ¿no? Como esta idea de la crisis que va a destruirlo todo y tal y cual. En ese sentido me parece bien, me parece interesante, pero creo que la potencia de las series está más en la lógica de la reconstrucción que en la lógica de la destrucción. Y hasta donde yo he visto de Leftovers, no he visto un programa de construcción sólida, en mi opinión, pero ya digo, me falta mucho por trabajar ahí y no hablo más casi desde la intuición que desde el texto. ¿Hay alguna serie que veas por ahí para que encuentres a Derrida, la de construcción, el espacio de incertidumbres, toda esa cosa? ¿Podría ser Lost, el final, un poco derridiano o no? No, porque no. La lógica de Derrida es una lógica de construcción estoy pensando cómo traducirlo, porque traducir a Derrida tiene eso aquel. Derrida lo que propone es de construir
para entender el funcionamiento de las piezas que componen un algo. La deconstrucción como herramienta filosófica va de esto, ¿no? De hacer análisis para empezar a sacar y para ver cómo funciona algo por dentro. O sea, un poco lo que planteaba Raquel con Penny Dreadful de sacar cosas para ver dónde estaban esas contradicciones, esos choques de significación, etcétera, etcétera. Yo creo que en Lost no hay un proceso, digamos, de explicación de lo real, por así decirlo. No me atrevería a decir que hay un proceso de explicación de lo real. Tampoco me atrevería a decir que hay una puesta en duda de los mecanismos sociales cuando hablamos del grupo. Quizá en las primeras temporadas un poco más. Si tomamos como deconstrucción igual a hoy los tiempos, para adelante, para atrás, el espacio, tal, no sé qué, no, porque la deconstrucción no va por ahí. La deconstrucción va más por sacar para entender cosas. Y la estructura de Lost tampoco sería rizomática, porque al final está todo como muy atado. O sea que yo no tiraría por ahí. Para leer a Derrida también tiene textos muy bonitos sobre el otro, al hilo del Holocausto y todas estas historias. Pero para leer a Derrida tendríamos que irnos a discursos de series que no fueran de la esfera norteamericana. O igual irnos a cosas ya de series experimentales. Las histoires du cinéma de Godard es un ejemplo maravilloso de serie derridiana. ¿En qué sentido? Godard descompone en cachos y hace colapsar distintos materiales de la historia del cine para que tú entiendas cómo ha sido ese mecanismo. No entiendas, para que sigas a él en su proceso de entender el mecanismo enunciativo y sus evaluaciones a lo largo de la historia del cine. Las histoires du cinéma. Y con respecto al otro y a la deconstrucción, el capítulo recordar, creo que es el 3B, pero hablo de memoria, que se llama La moneda del absoluto, que es un capítulo donde Godard pone su expresión al servicio del otro, que es una exquisitez, desde una lógica de deconstrucción derridiana. Bueno, yo me alejo un poco de las series, pero ahora me preguntaba, en este contexto, ¿no?, de cultura digital, de sociedad hiperconectada, teleconectada, ¿cómo se construye ese yo si el otro y el propio yo no hay cuerpo, ¿no? Son, de alguna manera, no hay un rostro, puede haber un rostro, pero puede estar no manipulado, pero sí. Vale, voy a ser un poco abuelo cebolleta, con vuestro permiso. Yo es que no me creo las identidades digitales. Me parece que creerse las identidades digitales es caer en la psicosis, porque nadie es quien es en las esferas digitales, es así, son elementos de venta, de marketing y tal. Creo que tienen un poder desvelador, en el mejor sentido de la palabra, de desvelar, y creo que sirven para intercambiar conocimiento y para intercambiar cosas que merecen mucho la pena. El problema del otro sigue siendo un problema de carne. O sea, por mucho que le quieras meter unos bits ahí tal y cual, no. La prueba es la cantidad de gente que se mete en Twitter o en Facebook para gritar lo sola, lo triste, lo desesperada que está y cosechar me gustas. Eso no se puede tratar en Facebook. Y los ánimo guapísimo, ánimo guapísima, eso no se puede tratar en Facebook. Lo siento, eso sigue siendo café con leche, cerveza y la pregunta, ¿cómo estás? Y mirar a los ojos. Chimpún. Pero ya digo, soy muy abuelo cebolleta y me lo permito ser. Perdón, se me hace inevitable la pregunta, de verdad, no, ya me voy a permitir que esta sea la última pregunta, si queréis luego le seguís preguntando. Pues que viene Iván, que estoy ya mejor, entonces claro, aquí ahí va a estar la cosa fastidiada. Es que claro, a tenor de esta última pregunta, la cuestión era qué ocurre con cosas como Black Mirror, quiero decir, entonces, el tema de la identidad digital llevada a lo que sería el androide, ¿sí? Westworld, que de hecho luego tenemos... el poshumanismo y todo este tema. Exacto. Sí. Pues, más o menos te digo lo mismo, o sea, Black Mirror me interesa. Black Mirror es un poco asustarviejas también, o sea, a ver, Black Mirror es un poco, hay el internet que hay suelto por la calle que te va a comer el internet, vale, bien, sí. A mí está maravillosamente construido, el transhumanismo y la superación de lo humano, pues cuando lo veré me lo creeré. Pero yo de momento no lo he visto. Es decir, el manifiesto Cyborg y todas estas cosas me encantan. O sea, acabo de escribir un libro sobre Ghost in the Shell. O sea, me encanta, me fascina, qué maravilloso. La japonesa, no la cosa esta vomitiva que están exhibiendo ahora. Pero claro, posthumanismo, ¿realmente se creen que por tener un perfil de Facebook vas a dejar de lado la angustia de lo humano? Pues no. Y tampoco la grandeza de lo humano, ¿eh? Cuidado.
porque aquí siempre hablamos de angustia, pero también hay grandeza en lo humano. No, Black Mirror me interesa narrativamente, es una exquisitez, está súper bien hecho y plantea cosas, pero no me parece que el poshumanismo al final es una gran traca de fuegos artificiales que da de comer a mucha gente y que desde luego tiene su cierto interés, pero que para entender con rigor y cierta profundidad los problemas reales del poshumanismo ya estaban formulados en Descartes, ya estaban formulados en Aristóteles, en los tratados del alma y en las meditaciones cartesianas, o sea, el tema relación mente-cuerpo y tal, que ahora nos da mucho miedo hablar de la palabra alma y lo llamamos mente. Bueno, bien, vale, perfecto, no hay ningún problema, son cuestiones de lenguaje. Sí, pero al final todo se resume al problema del ser, de la palabra ser. ¿Qué soy? Soy poshumanista, muy bien, da un pasito atrás. ¿Qué ese soy de soy poshumanista? ¿El soy ese cómo funciona? Y ahí está el cogollo, es Heidegger, claro. Y termino, que si no, Iván, con toda la razón del mundo. No, gracias a vosotros, por favor.